Un repasito ahí chiquito. Estamos hablando de sistemas cuánticos abiertos. Primero formulamos el problema de Rabi, el estado dependiente del tiempo para el problema de Rabi. El hamiltoniano es un hamiltoniano H0 más un hamiltoniano dependiente del tiempo HI, ¿cierto? Y acá nosotros podemos ver cuando solucionamos dos ecuaciones diferenciales para C1 y para C2, que las probabilidades para que la partícula esté en el estado fundamental o excitado son oscilaciones que llamamos oscilaciones de Rabi, ¿cierto? Que tienen esta expresión donde la frecuencia de Rabi viene dada por gamma sub 0, ¿cierto? Y que en sistemas cuánticos cerrados se cumple que este bracket de acá me faltó. Esto acá, esto siempre es unitario, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Cuando tenemos un sistema cuántico abierto, entonces tenemos el sistema interactuando con un reservorio. En este caso, un campo electromagnético cuantizado, ¿sí o no? Entonces tenemos el hamiltoniano para el campo electromagnético. Operador A sub QS daga crea una excitación electromagnética con vector de onda Q y polarización S. Operador A sub QS destruye una excitación electromagnética con vector de onda Q y polarización S. El hamiltoniano para el átomo, ¿cierto? H barra omega 1 de 1 daga D más H barra omega 2 de 2 daga D, ¿cierto? Son operadores de creación y destrucción de fermiones en el nivel respectivo, en el nivel 1 o en el nivel 2. Y tenemos el hamiltoniano de acoplamiento con una constante de acoplamiento lambda, donde se puede absorber o se puede emitir un fotón, ya sea para una excitación resonante o para una relajación resonante, para que en la excitación el electrón en el estado 1 se existe al estado 2 o para que el electrón en el estado 2 se relaje al estado 1, ¿cierto? Entonces, y acá ya estamos definiendo lo que es un sistema cuántico abierto, que se permite el intercambio de partículas y o de energía con un reservorio. En este caso, los electrones siguen dentro del átomo. ¿Qué es lo que se está intercambiando? Se está intercambiando energía. Absorber o relajar, ¿sí o no? Ahora, una cosa muy importante que nosotros vamos a ver acá es que en este caso particular, las oscilaciones de Rabi son amortiguadas en el caso de sistemas cuánticos abiertos. Y ya les voy a explicar, eso tiene que ver con qué. Según esta definición de reservorio, que es un sistema físico con un número macroscópicamente grande de grados de libertad, lo que nosotros vamos a tener, este campo electromagnético va a tener un número macroscópicamente grande de fotones, ¿cierto? Donde el número de fotones viene dado por la suma sobre Q y S de A sub QS daga por A sub QS. ¿Cierto? Este sería de acá algo así como el operador número, ¿sí o no? Y el valor absoluto, el valor esperado del operador número, simplemente el valor esperado de este chisme de acá, ¿sí o no? Muy bien. O sea que hay un número macroscópicamente grande de fotones con el que está acoplado el átomo, que simplemente tiene un número reducido de grados de libertad. Y eso nos permite definir el concepto de sistema cuántico abierto. O sea, el sistema cuántico acoplado. Sistema cuántico. El sistema cuántico es un sistema físico con un número reducido de grados de libertad. Esto es el sistema cuántico. O sea, el sistema cuántico debe ser un sistema con pocos grados de libertad que está acoplado con un sistema de muchos grados de libertad. Por lo tanto, según la segunda ley de la termodinámica, la dinámica ahora del sistema cuántico la está dominando, la debe estar dominando este hamiltoniano, el hamiltoniano del reservorio, ¿cierto?
Y acá vamos a tener un fenómeno nuevo en nuestro vocabulario de la mecánica cuántica y es el fenómeno de la disipación cuántica. Vamos a tener quantum dissipation, ¿cierto? Interesante esto. ¿A qué nos referimos nosotros con quantum dissipation si volvemos al problema de Rabi? En el problema de Rabi, la disipación cuántica, digamos, se va a manifestar en que en la medida que el tiempo va pasando, va a haber acá un factor, que ya vamos a ver de dónde viene, va a haber un factor que lo va a llamar dissipation factor. Que va a ser E a la menos, ¿cierto? Esto es E a la menos lambda sobre 2 por T. Donde lambda es el parámetro que acopla el reservorio con el sistema cuántico, como ustedes pueden ver acá. Qué tan grande sea este parámetro depende de qué tan dominante va a ser esta envolvente exponencial. ¿Sí o no? Entonces, probabilidad del estado fundamental. Probabilidad del estado fundamental. Entonces, acá la probabilidad del estado fundamental ya quedaría como algo así. Nosotros sabemos que inicialmente la probabilidad es unitaria, ¿cierto? Y que oscila entre 0 y 1 para sistemas cuánticos abiertos. Perdón, cerrados, para sistemas cuánticos cerrados. Esa es la probabilidad del estado fundamental. Entonces, sería inicialmente 1. Y acá voy a tener una envolvente. Una envolvente de la forma E a la menos lambda sobre 2 por T, ¿cierto? Entonces, naturalmente, debido a esta envolvente, yo podría comenzar en 1 y si bien voy a comenzar a oscilar, estas son oscilaciones de Rabi, entonces en la medida que vaya pasando el tiempo, las oscilaciones se van a comenzar a amortiguar. Hasta que después de un tiempo, la información que había contenida en el sistema físico, en el estado fundamental, ha decaído irreversiblemente. Y la disipación, entonces, lo que yo llamo dissipative dynamics, va a estar estrechamente relacionada con the irreversible decay of the ground state, ¿sí o no? Listo. Entonces, esta es la característica principal de un sistema cuántico abierto. Ahora, ya los cálculos que uno hace con esta vaina, esto es toda una formalidad, ¿cierto? Esto es toda una formalidad. Yo una vez di un curso de sistemas cuánticos abiertos, pero no lo grabé. Entonces ahí sí quedaba como berraco. Les voy a pasar unas diapositivas igual ahorita más tarde, que ustedes las lean, sobre sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Aquí digamos que el punto clave para nosotros entender matemáticamente un sistema cuántico abierto es la descripción conjunta del sistema y el reservorio. En la literatura de sistemas cuánticos abiertos, ustedes lo encuentran como Joint System Environment Description.
Les voy a referenciar algunos de los textos que yo utilizo para sistemas cuánticos abiertos. ¿Listo? El texto fundamental que yo utilizo sería el texto de Ulrich Weiss, ¿cierto? Que se llama Quantum Dissipative Systems. Este me lo recomendó el profesor Leonardo una vez y me gustó mucho. El segundo texto que yo utilizo para sistemas cuánticos abiertos, estos son textos que basan su formalismo para tratar la dinámica de un sistema cuántico abierto en el operador de estado. Yo trabajo sistemas cuánticos abiertos con un método mucho más general que el operador de estado, que es el método de funciones de Green por fuera del equilibrio. Pero digamos que esto también vale, ¿sí o no? Entonces, acá hay otro texto muy bueno que yo tengo que se llama Quantum Noise, ¿cierto? Es Handbook of Quantum Noise. De Gardiner y Soller. Peter Soller es, digamos, la autoridad mundial en este tema, pues, de sistemas cuánticos abiertos, ¿sí o no? Hay otro texto que se llama Statistical Methods in Quantum Optics de Harvard. Esto es volumen 1 y volumen 2. El man se llama Harvard Carmichael. Bastante bueno es el libro. Es muy denso de leer, pero y sobre todo el segundo volumen es una obra de arte, pero dicho, fantástica, pues. Hay otros libros en óptica cuántica. Howard Carmichael tiene, de hecho, otro libro sobre sistemas cuánticos abiertos, que a mí la verdad no me gusta porque está escrito como en forma de notas de clase y son como 200 páginas ahí con un poco de vainas y todo resumido, ¿sí o no? En óptica cuántica se trabaja mucho los sistemas cuánticos abiertos. Y en óptica cuántica yo diría que la referencia más importante se llama Quantum Optics de Scully, ¿cierto? Ese libro es, uy, no, es una belleza de libro. Ese sí lo tiene todo, desde el tratamiento semiclásico de la radiación, la cuantización de la radiación, la teoría cuántica de la luz, diferentes aproximaciones, ¿cierto? Eh, tiene, por ejemplo, el oscilador cuántico paramétrico, cómo en el oscilador cuántico paramétrico, por ejemplo, se puede ver el problema de la disipación de sistemas cuánticos abiertos, etcétera, etcétera. Es un libro muy bueno. Yo todavía no lo tengo físico, apenas lo pedí en estos días. Es que no había tenido para ese libro, es que el libro es caro, vale como 500.000 pesos. Entonces, siempre es platica. Este también, este de Peter Soller, pero a mí me servía tener más este que el otro. Ahora también me conseguí ese. Este es un libro chévere, Quantum Optics de Scully. A ver, y yo, por ejemplo, para lo general, algo, digamos que más orientado, si yo quisiera pensar como en algo más orientado hacia los estados coherentes, la teoría de la luz desde la perspectiva de la función de Wigner y ese tipo de cosas, yo les recomendaría este libro de acá. Se llama Quantum Optics. También, de un man que se llama Girish Agarwal. Este es bueno. Y tiene cálculos los que ustedes quieran, pues. Es que les gusta calcular, el libro los tiene todos.
eh, eh, squeeze light, ¿cierto? Todas esas vainas, las funciones de Wigner, de la forma que ustedes quieran, al gusto que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, típicamente, la descripción, la descripción en términos del operador de estado, entonces, for a closed quantum system, the dynamics of a state operator is given by, ¿cierto? Entonces, la dinámica del operador de estado, ustedes me imaginan, nosotros vimos esto en clase, de hecho. Esta parte de la dinámica es derivada de ρ con respecto al tiempo igual a menos I sobre H barra por el conmutador entre el hamiltoniano y ρ. ¿Sí o no? Y con esto ustedes van a hallar un conjunto de ecuaciones diferenciales dependiendo de la dimensión del sistema físico y el espacio de Hilbert, de donde van a poder obtener la evolución de los elementos matriciales de ρ, ¿cierto? ¿Cuál es vamos a mirar a ver qué pasa con los sistemas cuánticos abiertos y cuál es la característica principal de las coherencias en uno y en el otro, ¿cierto? Entonces, aquí, for open quantum systems, para sistemas cuánticos abiertos, esta ecuación de evolución que yo tengo acá va a cambiar. Y ustedes de acá se van a dar cuenta de una cosa muy importante. Una vez yo le agregue a esta ecuación de evolución acá un término que no tenga el número complejo y va a pasar algo especial. Le voy a agregar acá un término que lo voy a llamar esta L acá así, un término que va a depender del operador de estado ρ y que cambia con el tiempo. Este término de acá es un término que le va a agregar al hamiltoniano del sistema físico un carácter no hermitiano. ¿Sí o no? En sistemas hay una forma hay una forma sencilla de ver la dinámica de un sistema cuántico abierto que se llama la aproximación de Born-Markov y por eso se llama dinámica markoviana. Eso es lo más sencillo que hay, ¿cierto? Más sencillo que eso no hay nada. Entonces, pero de todas formas, eso, a pesar de no ser lo más simple del mundo, hay veces que no es suficiente para describir un tipo de sistemas con los que uno trabaja. Por ejemplo, los sistemas con los que yo trabajo no se pueden describir markovianamente. O sea, la dinámica es una dinámica no markoviana. Eh, digamos, eh, mm, digamos que ya cuando, o sea, uno podría hacer una dinámica markoviana y ver a ver qué sucede con la dinámica, ¿cierto? Eso tiene que ver con las correlaciones cuánticas y los tiempos en los que las correlaciones cuánticas se disipan, ¿cierto? Eso es un tema este es un tema complicado. Pero uno, digamos que al principio uno podría considerar la parte markoviana, y si es markoviano, este término acá se llama el Lindbladiano, se llama Lindbladian. Y esta de acá se llama la ecuación del Lindblad. ¿Listo? Muy bien. Esto es en honor a un físico sueco, ¿cierto? Muy conocido en Suecia, de hecho, que se llama Göran Lindblad. Del Kungliga Tekniska Högskolan, el KTH, en Estocolmo, ¿cierto? Entonces, él ya está jubilado.
él iba a algunas conferencias en Nordita y eso, pero él ya está básicamente jubilado y él publicó esto como en los 70, más o menos, ¿cierto? Esto es en Estocolmo. Esta es la ecuación del Lindblad y esta es la ecuación con la que se trabaja sistemas cuánticos abiertos en el límite markoviano. Les recomiendo que estudien un modelo. Estudien este modelo, llama el modelo de Leggett-Caldeira. Este es uno de los modelos más sencillos con los que uno puede entender un sistema cuántico abierto. Leggett-Caldeira Model. ¿Sí o no? Sí, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, con ese nombre, Esteban, casi nunca lo he visto en ningún libro. Son poquitos libros. Típicamente se le conoce como el modelo Leggett-Caldeira, ¿cierto? Y yo de acá, lo estudié yo de un libro que se llama Open Quantum Systems de Breuer y Petruccioni. Creo que uno de estos man es amigo de Leonardo, pero no me acuerdo bien. O algo así, ¿sí o no? Entonces, me contó Leonardo que si uno compra este libro y uno le toma, uno puede conocer a uno de estos manes y le devuelven la plata del libro, lo que ellos ganan por el libro en un tinto. Eso es lo que gana uno por escribir un libro. Qué tristeza. Pero bueno. Entonces acá, básicamente que lo importante dentro de este tratamiento es uno trabajar conjuntamente el operador de estado para el sistema, entonces joint system environment state operator. Entonces yo voy a tener un operador de estado, ¿cierto? Conjunto para el sistema y el reservorio que llamamos ambiente. Y acá voy a tener una evolución sistema ambiente, por ejemplo, de entre T y T0. Acá evolución sistema ambiente entre T y T0. DAGA y acá el operador de estado sistema ambiente de T0, ¿cierto? ¿Cuál es la característica principal de esta evolución bajo el efecto de un reservorio? La característica principal es que la evolución es no unitaria. Non-unitary evolution. Lastimosamente por el tiempo, digamos que yo no me puedo extender en esta parte de acá, me gustaría, pero esto tiene mucha formalidad, o sea, acá hay un poco de vainas que uno tiene que calcular. Y la evolución no unitaria, típicamente se hace con un mapeo. Recuerden que la evolución se puede ver con un mapeo, pero la evolución unitaria acá se hace especialmente con una cosa que se llama Krauss Maps. Los mapas de Krauss, ¿cierto? Muy bien. Esta evolución no unitaria que nosotros tenemos acá, que es, digamos, el origen de la disipación, tiene como consecuencia, en contraste con los sistemas cuánticos cerrados, que ahora este valor esperado, o sea, esta proyección, ese bracket al cuadrado ya no es 1. Eso es 1 para evolución unitaria. Para evolución no unitaria, este bracket sería estrictamente menor o igual que 1. Y esto comenzaría a cambiar con el tiempo. Eso sería 1 en el instante cuando el sistema físico se acopla con el reservorio. Ya después ya no, ya siempre va a ser menor que 1
hasta que la probabilidad se comienza a disipar, como nosotros vemos acá en esta curva con esta envolvente que depende del parámetro de acoplamiento. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, bueno, chicos, a ver qué más puedo yo decir de esto. Otra consecuencia de la no unitariedad, o sea, de los sistemas cuánticos abiertos, es que básicamente el hamiltoniano ahora ha de entenderse como un hamiltoniano efectivo, ¿sí o no? Como un hamiltoniano efectivo, segundo, que no es hermitiano, ¿cierto? Entonces, venga, yo reviso una cosa a ver si puedo, quisiera yo tratar de llegar acá, así soy capaz de llegar fácilmente a una ecuación. No, es que me quedo espero la noche ahí. Sí, entonces sería chévere poder llegar a eso, pero nos coge mucho la tarde, la verdad. Entonces, bueno, pero entonces se los voy a hacer, digamos, relativamente simple, ¿sí o no? Para que podamos ver esto. En la evolución no unitaria, para la evolución no unitaria, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un hamiltoniano efectivo de evolución que va a ser igual al hamiltoniano del sistema cerrado menos i medios por un operador gamma mayúscula que me va a representar la disipación. ¿Eso qué significa? El término que nosotros típicamente tenemos en el estado, que es E a la menos I sobre H barra, H por T, ahora se convierte en un H efectivo, que va a ser igual a E a la menos I sobre H barra H0T. Entonces observen que debido al sistema cuántico, la evolución sigue siendo unitaria, ¿sí o no? Pero tenemos este otro término acá. Entonces acá va a haber un E a la menos I. Esto sería menos por menos más y al cuadrado menos, ¿cierto? Eso sería acá IH barra, perdón, IH barra, para que esto quede acá como E a la menos gamma, ¿cierto? Por T dividido 2. Y este es el operador, que es el operador de disipación de acá, que viene de que ahora el hamiltoniano para un sistema cuántico abierto es non-Hermitian. ¿Cierto? Listo, no conmutan. ¿Por qué usted dice que conmutan? Por el- Por la forma como separaste las exponenciales. no, pues, o sea, podrían conmutar, ¿sí o no? Eso depende, ¿cierto? ¿Ya se vio las clases de transporte que yo di, Esteban? Ahí voy, profe. Bueno, entonces, eh, digamos que no todo H0 conmuta con gamma. Una parte sí, pero no todo va a conmutar con gamma, ¿cierto? Entonces, digamos que acá sí hay que tener cuidado en la forma como uno separa esto. O sea, usted tiene razón. Acá tiene que haber algo por un conmutador. Eso es lo que usted dice. E a la menos el conmutador entre H0 y gamma por un factor acá. Sí, profe. Listo. Entonces, digamos, si queremos ser lo más formales del caso, entonces vamos a decir lo siguiente. Digamos que esto acá, por lo que dice Esteban, entonces esto no sería como un igual, sino que esto sería proporcional a. ¿Sí o no? ¿Está bien así, Esteban? Sí, profe. Bueno, entonces, esta parte de acá es la encargada de la disipación, ¿cierto?
Cuando el hamiltoniano del sistema físico, cuando el hamiltoniano del sistema físico reservorio más, más sistema cuántico es hermitiano, entonces no hay ningún problema. El problema es cuando no es hermitiano. Entonces, cuando no es hermitiano, ya nosotros tenemos que estar hablando de disipación, ¿cierto? De Quantum Dissipative Dynamics. Digamos que esto a grandes rasgos es lo que yo creo que en una clase uno podría decir de sistemas cuánticos abiertos, ¿cierto? Yo digamos que no, hay otros cálculos que uno puede hacer, pero de todas formas, o uno hace el cálculo o uno hace un ejercicio. Y yo creo que uno puede estimar y apreciar mucho más esta situación con un ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, esto no es necesario consignarlo en el taller. Esta parte no. Esta parte del ejemplo sí. Entonces nosotros vamos a considerar un campo electromagnético cuantizado con un hamiltoniano HF, por ejemplo, igual a la suma sobre K, que es un vector de onda, y la suma sobre unas polarizaciones. Lambda puede ser 1 o 2, por ejemplo, vertical y horizontal, ¿cierto? Izquierda, derecha, etcétera. De H barra omega sub K por B sub lambda daga de K por B sub lambda K, ¿cierto? Vamos a utilizar esa notación. Y entonces, voy a utilizar las siguientes relaciones para que no nos vaya a coger la tarde. El producto punto entre este vector K y el vector de polarización es igual a 0 debido a la ortogonalidad, ¿sí o no? Y el producto punto entre estos vectores de polarización para diferentes polarizaciones, lambda y lambda prima, es igual a delta de lambda, lambda prima, ¿cierto? Y me faltaría esta relación. Si yo estoy sumando sobre las componentes acá yo tengo el producto punto entre diferentes componentes del vector de polarización, ¿cierto? Yo podría decir lo siguiente. Esto será la suma desde lambda igual a 1 hasta 2 para ambas polarizaciones. Entonces esto va a ser epsilon lambda i, ¿cierto? Por epsilon lambda j, ¿cierto? Y esto va a ser igual a delta ij menos ki y kj, que son las componentes del vector de onda, sobre la magnitud de k al cuadrado, aunque yo me imagino pues que ustedes estas identidades las derivaron en su curso de electrodinámica 2, en la parte de dieléctricos, materiales, etcétera, ¿cierto? Pero si no, pues acá están. Ahora, los operadores, los operadores que aparecen en el hamiltoniano de arriba son operadores bosónicos, porque los fotones son bosones, por lo tanto van a obedecer la siguiente regla de conmutación, ¿cierto? Entonces, for bosonic operators, tenemos acá B lambda daga de K y B lambda de K. Entonces tenemos la siguiente álgebra. Tenemos B sub lambda de K con B sub lambda prima de K prima. Este conmutador es igual al conmutador entre B sub lambda daga de K y B sub lambda prima daga
de K'. ¿Cuánto da este conmutador, chicos? Nosotros este ya lo vimos. ¿Cuánto da este? Creo que era 0. Sí, 0, ¿cierto? Más sin embargo, B sub lambda de K, el conmutador entre B sub lambda de K y B sub lambda prima de K'. Este conmutador da delta de KK' por delta lambda lambda prima, ¿cierto? Bueno, muy bien. Como nosotros ahorita habíamos discutido, el operador número para fotones con un vector de onda K, ¿cierto? Y una polarización lambda. Este operador número viene dado por B sub K. No, yo estoy utilizando otra notación. Conservemos la notación. B sub lambda daga de K por B sub lambda de K. Ahora, cuando yo saco el valor esperado de este operador número, el valor esperado de N sub K lambda, va a ser el valor esperado de B sub lambda de K daga B sub lambda prima de K, ¿sí o no? Y esto no es otra cosa que la función de distribución de Bose-Einstein evaluado en omega de K, ¿cierto? Por delta de KK' por delta de lambda lambda prima, ¿cierto? Ese es ese valor esperado. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, el valor esperado también es convencional, el valor esperado de la parte conmutada de esos operadores, o sea, el valor esperado de B de lambda de K por B sub lambda prima daga de K'. Y esto entonces va a ser igual a 1 más la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega K por delta de KK', delta de lambda lambda prima, ¿cierto? Muy bien. Esas son unas relaciones que uno debe establecer para poder comenzar a calcular. Y lo que vamos a calcular es que básicamente vamos a calcular la densidad espectral del campo Profe, electromagnético cuantizado. Dime. me vuelve a mostrar por favor la relación antes de estas, las de B y B, las de conmutación. Eso. Esto ya va. Listo, profe, ya. Gracias. Bueno. Entonces, lo que queremos calcular es la densidad espectral del campo electromagnético, porque la densidad espectral está relacionada con el proceso de disipación. O sea, un átomo, cómo disipa información irreversiblemente en presencia de un acoplamiento con el campo electromagnético, está dado por la densidad espectral del campo, o sea, la densidad espectral del hamiltoniano del reservorio. En este caso, el reservorio es un campo electromagnético porque tiene un número infinitamente grande de fotones. Entonces, para eso, vamos a escribir el operador de campo eléctrico de la siguiente forma. Entonces, electric field second quantized operator. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso, el campo eléctrico, digamos, va a venir dado por la siguiente expresión. El campo eléctrico independiente del tiempo. Entonces va a ser igual a I, la suma sobre K y lambda, ¿cierto? Acá por este término, que será 2pi h barra omega K dividido el volumen, ¿cierto? Por el vector polarización
factor de B sub lambda de K menos B sub lambda daga de K. Esta es la representación cuantizada del campo eléctrico, ¿cierto? Lastimosamente nosotros no pudimos entrar mucho en los detalles de la cuantización. Espero poderlo hacer el semestre entrante, pero en este caso pues no se pudo. Ahora, si nosotros debido a este hamiltoniano que nosotros tenemos acá para el campo electromagnético, es un hamiltoniano relativamente simple, el que tenemos acá, es básicamente que la evolución temporal del campo electromagnético va a ser simple también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la evolución temporal del campo electromagnético? Entonces, la evolución temporal del campo electromagnético sería I, ¿cierto? Suma sobre K y lambda, ¿sí o no? De la raíz de 2pi h barra omega sub K dividido V epsilon sub lambda de K, ¿cierto? B sub lambda de K por E. Entonces, este evoluciona según E a la menos I omega sub KT menos B lambda daga de K por E a la I omega sub K por T. ¿Cómo hice yo para hallar esa evolución? Es muy sencillo. Lo que yo necesito saber, me estoy preguntando quién es B sub K de lambda, perdón, B sub lambda de K. Por lo tanto, ¿y qué es lo que yo sé? Que IH barra por la derivada de B sub lambda de K con respecto al tiempo es igual a el conmutador, ¿cierto? Entre B sub lambda de K y el hamiltoniano HF. Entonces, esto me va a dar una ecuación diferencial cuya solución es esta de acá, ¿cierto? Y sacando daga, pues simplemente obtengo la otra también. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a definir la densidad espectral del reservorio. ¿Listo? Este es un cálculo que ustedes van a ver muy a menudo en los artículos a los que se van a enfrentar en este tema, con la densidad espectral, ¿cierto? Entonces es importante saberlo hacer. Es densidad espectral del reservorio, ¿cierto? Entonces, la densidad espectral del reservorio gamma sub IJ, ¿cierto? Va a ser igual a 1 sobre H barra al cuadrado integral entre 0 y más infinito de tau, ¿cierto? Por E a la, a ver, si yo escojo, no, esto lo voy a escoger como I omega tau, entonces esto es por E, el operador campo eléctrico, E sub I, ¿cierto? De T, por el operador campo eléctrico, E sub I de T menos tau. Entonces, naturalmente, de su curso de mecánica clásica, ustedes pueden identificar que esto es como una correlación entre los operadores de campo eléctrico en diferentes tiempos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es básicamente lo que nos pide, digamos, este problemilla acá? Vamos a utilizar estos resultados que nosotros tenemos de estos valores esperados acá. Y entonces nosotros reemplazamos las expresiones para el campo, ¿cierto? Las expresiones para este campo en I y la expresión para este campo en J. Me olvidó colocarle acá el subíndice J. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esta vuelta. Entonces, esto nos va a quedar igual. A ver, esto sería, si yo multiplico estos dos campos, me da I por I da I cuadrado, eso es menos 1. O sea que esto me queda como menos 1 sobre H barra cuadrado, ¿cierto? Suma, o la suma la dejo adentro. Si dejemos la suma adentro, el producto de estas raíces se me va a la raíz, o sea que esto me va a quedar acá como la integral de 0 a más infinito
sobre d tau de e a la i omega tau por 2pi. A ver, entonces acá coloquemos la suma. Entonces nos queda la suma. Pero un segundo, ese i al omega tau, sí, dejémoslo ahí por el momento. Sobre k y lambda de 2pi h barra omega sub k sobre el volumen. Acá me va a quedar, a ver, esto es un producto de campos. O sea que esto es el producto diádico que tenía allí. Entonces esto va a ser epsilon sub lambda super i. Pero como acá tengo dos campos, entonces esto tendría, ojo chicos, acá tendría que tener diferentes índices. O sea que una suma sobre k y k' y acá una suma sobre lambda y lambda prima. Acá entonces e sub lambda super i de k por e sub lambda super j de k', ¿cierto? Muy bien. Y entonces me va a quedar acá ya el producto de valores esperados, ¿cierto? Entonces me queda por, o más bien el producto, el valor esperado de un producto. El valor esperado acá de, coloquemos ese valor esperado en amarillito, por ejemplo. Me queda aquí b sub lambda de k por e a la menos i omega sub kt menos b sub lambda daga de k por e a la i omega sub kt. Y acá entonces me queda el producto evaluado en lambda prima, k prima y evaluado en t menos tau, ¿sí o no? Es punto importante. O sea que esto sería b sub lambda prima de k prima, ¿cierto? Esto acá sería por e a la menos i omega sub k prima que multiplica t menos tau menos b sub lambda prima daga de k prima por e a la i omega sub k prima de t menos tau, ¿cierto? Y cierro el valor esperado. Es así, calculando el valor esperado, o sea, esta correlación, es que yo me voy a dar cuenta cuánto es que realmente, o cómo es que realmente está disipando energía acá, ¿sí o no? Bueno, chicos, muy bien. Entonces, acá me faltó multiplicar por acá, tengo que multiplicar, no, acá está e a la i omega tau, pues muy bien. Vamos a ver, déjenme, yo pienso cómo simplificamos esta vuelta por acá. T. Si yo multiplico e a la menos i omega k por t, eso no es un operador, o sea que eso yo lo puedo sacar de ahí. Esto me va a quedar los términos con el tau. Un segundo. Esto es t menos tau. Con respecto a tau, o sea que ustedes deberían de obtener como algo así. Una vez ustedes calculan los valores esperados de estos productos, ¿cierto? Aplican las reglas de conmutación que yo les puse acá. El valor esperado de B daga y B daga va a ser 0. Y el valor esperado de B y B va a ser 0, ¿cierto? Solamente hay valor esperado diferente de 0 cuando es B daga o cuando es B daga B. No más. Si ustedes utilizan, digamos, esa lógica, entonces esto les debería describir de esta forma. Debería quedar algo así como, a ver, la suma. Un segundo, que aquí me faltó algo. A ver, esperen, es que me está haciendo esto como medio rápido. Entonces, tengo que tener cuidado con una cosa. Acá me faltó omega sub K prima, ¿sí o no? Ese término me había faltado ahí. Es omega sub K prima. Listo, muy bien. Entonces ya después acá va a salir un delta
Acá va a haber un delta de kk' debido a estos valores esperados de acá. Acá hay un delta de kk', acá hay un delta de kk', o sea que se elimina una de las sumas con respecto a k' y esto me va a venir a dar de la siguiente forma. Entonces esto va a ser 2pi, ¿cierto? Sobre h barra por el volumen, la sumatoria sobre k y lambda, porque también un lambda de lambda prima. Y acá voy a tener entonces omega, ¿cierto? Esto va a ser omega sub k prima. Esto acá, un segundo, este de acá, esto sería a la 1/2, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Esto sería omega sub k prima y acá me va a quedar el producto punto de, entre estos dos de acá, entre sub lambda super i de k por e sub lambda prima super j de k prima, pero como ya sumé sobre lambda y lambda prima, entonces se me cancelan estos primas de acá, ¿cierto? Y me queda como algo así. Bueno, muy fantástico. Y esta parte de acá yo la puedo resolver usando este término de acá, ¿cierto? Entonces, ya la sabemos si sumamos sobre lambda y lambda prima, ¿sí o no? Y a ver, entonces, ¿qué nos queda por acá? Un segundo. Entonces acá nos va a quedar la integral entre 0 y más infinito del diferencial de tau, ¿cierto? Que multiplica a, entonces va a haber, ojo acá chicos, va a haber el valor esperado de b daga y el valor esperado de b daga d, ¿cierto? O sea, por el valor esperado de b daga nos va a quedar 1 más la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega sub k que multiplica a e a la menos i omega sub k menos omega por tau, ¿cierto? Entonces, ese va a ser ese término, más el término del valor esperado de b daga b me va a dar acá un n de omega sub k por e a la i omega sub k más omega tau, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos Profe, ahí. ese, Dime. ese omega K, de ahí al principio la suma no debería estar al cuadrado, porque teníamos dos y utilizamos los deltas. No, por eso yo puse acá un medio. Ah, ok, no lo había visto, profe. Tienes razón, Porque sí. porque es que acá en la definición del campo, Esteban, ellos están entre raíz y pilla. Ah, sí, profe. Tienes razón, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces, la suma sobre K, 1 sobre el volumen por la sumatoria sobre K, la voy a convertir en una integral. Como me imagino que ustedes debieron de haber hecho en su parcial. Por lo menos algunos, los que he calificado, lo hicieron. Entonces, 1 sobre el volumen por la sumatoria sobre K, ¿cierto? Entonces, yo esto lo voy a transformar en la integral, ¿cierto? Sobre D3K dividido 2pi al cubo. Y esto lo voy a hacer en términos de, me va a quedar acá en términos de el ángulo sólido. O sea que esto sería como K cuadrado de K diferencial de omega sobre 2pi al cubo, ¿cierto? Entonces esta es la primera cosa que tenemos que ver acá. Bueno, un segundo. Me estoy salteando un mundo de pasos acá, chicos. Ahí perdonan, pues. Listo. Es que para hacer este ejercicio necesitan más de 2 horas. Horas que no tenemos en este momento. Entonces, pero yo estoy seguro que ustedes, si siguen los cálculos, van a lograr llegar sin ningún inconveniente, ¿cierto? Recuerden que este es uno de los 3 ejercicios que son obligatorios para la calificación. A ver, entonces acá yo tenía esta suma. Un segundo, esto me hubiera quedado acá como un lambda, lambda prima. Entonces, si tenía de todas formas esta suma, acá un segundo, de E sub lambda super I
E sub lambda super J, esto es delta IJ, KI KJ, ¿cierto? Entonces escribamos esto acá. Entonces acá ya la función de correlación gamma IJ de omega, entonces quedaría como ¿quién? A ver. Voy a hacer una sustitución por acá adicional. A todo esto, hagamos esta sustitución para que nos saquemos esta integral de una vez de encima. Listo. Entonces digamos que vamos a trabajar con un K que va a ser igual a omega sub K sobre la velocidad de la onda, ¿cierto? Sobre C. Muy bien, por lo tanto, este diferencial de acá que yo tenía, diferencial de K, entonces no va a ser otra cosa que diferencial de omega K sobre C, ¿cierto? Muy bien, entonces tengo acá K al cuadrado y tengo diferencial de K, entonces de ahí sale un C al cubo, tengo acá un H barra, ¿cierto? Y arriba tengo un 2pi, por lo tanto, entonces la función de correlación debe ser como algo así. Debe ser como 2pi sobre, acá voy a tener 2pi al cubo, C al cubo, H barra, muy bien, entonces acá me va a quedar la integral de 0 a más infinito, ¿cierto? Sobre el diferencial de tau integral entre menos infinito y más infinito. De acá va a quedar, tengo un K al cuadrado, tengo acá un K al cuadrado, o sea que me va a quedar omega sub K al cuadrado, y por este omega sub K que tenía acá, que ya no es prima porque implementé el delta, acá se me fue el prima, entonces da omega al cubo, por lo tanto esto simplemente es diferencial de omega sub K por omega sub K al cubo. Muy bien, entonces voy a calcular acá la integral, entonces esta va a ser una integral que va sobre el ángulo sólido, o sea, seno de teta entre 0 y pi, integral de phi entre 0 y 2pi, y acá me queda entonces el término delta IJ, que viene de la suma sobre las polarizaciones, menos KI, KJ, sobre la magnitud de K cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, por 1 más la función de distribución de Bose-Einstein, evaluado en omega K, ¿cierto? Que multiplica a E a la menos I, omega sub K, menos omega tau, ¿cierto? Más la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega K por E a la I omega K más omega tau, ¿cierto? Entonces, muy bien, entonces ahí es donde llevamos la función de densidad espectral, ¿cierto? Bueno, entonces a ver qué más podemos hacer para simplificar esta función de densidad espectral. Vamos a utilizar un resultado, que este pues sí estoy seguro que esto lo utiliza mucho en electrodinámica, este sí lo han visto, que es este. La integral sobre el diferencial de ángulo sólido de esta parte tensorial de acá, delta IJ menos KI, KJ, sobre la magnitud de K cuadrado, esto es igual a 8pi sobre 3 delta IJ, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si nosotros ya reemplazamos esto en la integral, pues básicamente nos va a quedar acá lo siguiente. Arriba nos queda un 8pi, entonces reemplacemos. Nos va a quedar así. Entonces esto nos va a quedar gamma sub IJ de omega. Ahorita teníamos 2pi sobre, abajo que nos quedaba 8pi al cubo, C al cubo, H barra, entonces acá tenemos por 8pi tercios, ¿sí o no? 8pi tercios por delta IJ. Por la integral entre menos infinito y más infinito, por ejemplo. Bueno, que realmente esto no es estrictamente cierto, porque esto, bueno, o sea, eso depende del sistema físico, pero uno puede integrar esto sí. La dispersión es periódica, uno la integra en una cosa que se llama la zona de Brillouin.
entre menos pi sobre a y pi sobre a, por ejemplo, ¿cierto? Pero como nosotros no sabemos cuánto vale la dispersión en este caso, ni siquiera si es periódica, entonces dejemos la integral indicada. Entonces, omega sub k al cubo, ¿cierto? Y acá, como ya hicimos la integral sobre el ángulo sólido, simplemente nos queda la integral de 0 a más infinito del diferencial de tau, ¿cierto? Que multiplica a 1 más la función de distribución de Bose-Einstein en omega sub k por e a la menos i omega sub k menos omega tau más la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega sub k por e a la i omega sub k más omega tau, ¿cierto? Muy bien, entonces de acá que tenemos se va a cancelar, a ver qué cancela acá. Se cancela 8pi con este 8 y un pi de acá, otro pi se cancela con otro pi de acá, ¿cierto? O sea que eso me va a dar 2 arriba y abajo me va a dar 3 pi h barra c al cubo, ¿sí o no? Por delta y j. Esto queda como 2 sobre 3 pi h barra c al cubo delta y j. Eso significa que el tensor, este tensor de la densidad espectral es un tensor diagonal, por lo menos bajo esta aproximación, ¿cierto? Entonces, a ver qué más podemos utilizar acá. Acá tenemos que integrar esta vuelta. Entonces, digamos que esta va a ser la integral en discordia, pero ya esto nos salimos ligero. Entonces, esto será el diferencial de omega k, omega sub k al cubo, ¿cierto? Y acá entonces nos va a quedar por 1 más la función de distribución de Bose-Einstein evaluado en omega k, cero a más infinito de tau por e a la menos i omega sub k menos omega tau, ¿cierto? Muy bien. Y acá más función de distribución de Bose-Einstein por la integral de 0 a más infinito de tau por e a la i omega sub k más omega tau, ¿cierto? Entonces acá simplemente debemos de colocar unos corcheticos para que noten, digamos, que todas esas integrales están multiplicando la integral sobre de omega k, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá cómo nos queda esta vuelta. Y, a ver, ya acá terminamos la situación, ¿cierto? Entonces, les voy a dejar a ustedes para que hagan esta integral, porque ya se nos está, digamos que acabando el tiempo, porque de todas formas necesitamos discutir un poco, ¿cierto? Entonces, estas integrales de acá, la primera integral, eso simplemente me va a dar ¿cómo? Eso me va a dar 1 sobre omega menos omega k, porque a menos y abajo sube el i para arriba, ¿cierto? Y esta otra integral de acá me va a dar omega más omega k, ¿cierto? Y sube el i para arriba también correspondientemente, ¿sí o no? Entonces, la exponencial pues es básicamente 0, ¿cierto? Acá, para yo poder hacer esta exponencial de acá, necesito forzosamente multiplicar acá, en este caso multiplico un factor e a la eta tau, ¿cierto? Como en electrodinámica, y acá también por un factor e a la eta tau, de forma tal que yo pueda hacer la transformación de continuación analítica, ¿sí o no? Y voy a tomar tau acá cuando tiende a 0 para poder que esta vaina converja, ¿cierto? Estas dos integrales que yo hago acá, y voy a obtener lo siguiente, ¿listo? Entonces, así me queda esto. Ustedes pueden verificar la cuestión acá, entonces me va a quedar esto, me va a quedar así. A ver,
Pero para no saltearme más pasos de los necesarios. Entonces yo voy a tener una parte, va a ser un valor principal. Cuando yo tengo 1 sobre omega menos omega k más i eta, por ejemplo, siendo eta infinitesimal bajo esta transformación que yo hago acá. Entonces esto básicamente es el valor principal de 1 sobre omega menos omega k, ¿cierto? Menos i pi por delta de omega menos omega k. Entonces cuando yo introduzco este delta de omega menos omega k dentro de estos términos con esta integral que me queda acá de diferencial de omega k, entonces se me cancela ese delta dentro de esa integral y me va a quedar este término omega al cubo, ¿cierto? Entonces en el primer término, debido a la identidad de Cauchy, entonces Cauchy's identity, yo espero que ustedes me entreguen esto completo, ¿sí o no? Porque acá ya les estoy, digamos, especificando casi todos los pasos, ¿cierto? Simplemente acá tienen que reemplazar, calcular la integral, ven que una integral les va a quedar así como la forma de Cauchy, ¿cierto? Entonces, etcétera, etcétera. Y les va a quedar un delta acá por la parte imaginaria, ¿cierto? Pero resulta que con el i de la integral, ese i por i, entonces va a dar i al cuadrado, y con este menos va a dar más, por lo tanto, la parte real del tensor densidad espectral les debe de quedar como algo así. Acá les va a quedar como un 4 omega al cubo, ¿cierto? Sobre, acá les debe quedar sobre 3 h barra c al cubo, ¿sí o no? Por delta ij, y acá les va a quedar como 1, ¿cierto? Más la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega. Este va a ser un término real que les va a quedar ahí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a ver el término imaginario, ¿cierto? Entonces el término imaginario me va a dar acá. Coloquémoslo en este azulito. Me va a dar más i, ¿cierto? Factor de 2 sobre 3h barra c al cubo delta ij, ¿sí o no? Y acá me va a quedar por el valor principal de esta integral. El valor principal de la integral sobre de omega sub k, omega al cubo, porque la parte real de este término que yo tengo acá, de ahí no salió un delta, por lo tanto la integral no se cancela, sino que sale un valor principal de Cauchy, ¿sí o no? Entonces en este valor principal de Cauchy me va a quedar acá como 1 más función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega k sobre omega menos omega k, más la función de distribución de Bose-Einstein evaluada en omega k sobre omega más omega k. Y esta va a ser la parte imaginaria de este tensor de acá. Por lo tanto, este tensor se va a poder expresar en últimas de la siguiente forma, como un tensor diagonal delta ij que multiplica acá, que multiplica a dos funciones de omega, que son las funciones que van a determinar la dinámica cuántica del sistema abierto. La primera va a ser una función que voy a llamar acá, es que yo acá la llamé, la notación me queda como un poquito extraña, pero yo pienso una cosa, chicos. Allí dije que lambda era el factor de amortiguamiento, que era el acoplamiento átomo-campo electromagnético. O sea que acá llamemos a esto de una manera diferente. Voy a llamar esto acá alfa de omega, que sería la parte real del tensor densidad espectral. Más, aquí en esta parte en azulito, espero que yo copie esto. Esta partecita estaba en azulito. Entonces, conservemos la notación de los colores. Más este otro término que tengo acá en azulito, pero acá más I, ¿cierto? Voy a colocar S de omega. Bueno, muy bien. ¿Qué significa esto físicamente? ¿Cierto? Ahora, este tensor de acá
Ustedes lo van a poder encontrar en la literatura como gamma IJ de omega is known as the spectral correlation tensor. Spectral correlation tensor. ¿Cierto? Spectral correlation tensor, listo. Entonces, ¿qué significa la parte real y qué significa la parte imaginaria de ese tensor de correlación espectral? Entonces, eso es lo importante, ¿sí o no? Eso es lo realmente importante de todo este cálculo, porque este cálculo, digamos, para ustedes poder hacer esta integral, necesitan obligatoriamente saber cuánto vale omega sub k, ¿sí o no? Y si nosotros no tenemos, digamos, omega sub k, o sea, nosotros no sabemos la dispersión del campo electromagnético, entonces no hacemos nada, ¿cierto? Hay que saber la dispersión del campo electromagnético. Y esa dispersión puede tener diferentes formas, ¿cierto? Depende del campo electromagnético, ¿cierto? Depende de las fuentes de campo electromagnético, por ejemplo. Entonces lo dejamos así expresado, pero lo importante es hacer la parte física acá. ¿Qué significa alfa y qué significa S? Y vamos a correlacionar con lo que habíamos visto al principio de la clase, ¿cierto? Para que ustedes vean que todo lo que nosotros especificamos, las propiedades sobre el sistema cuántico abierto, se pueden realmente calcular para un caso sencillo como el acoplamiento de este campo electromagnético con un átomo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo unos electrones en este estado fundamental de acá. El ket de 1, ¿cierto? Hagámoslo en el color que veníamos haciendo, lo que era en azul. Tengo un electrón en este de acá. Resulta que cuando este electrón que está en este nivel de energía, es un nivel de energía que está perfectamente bien definido, chicos. Aquí no hay ninguna ambigüedad con respecto al valor de esa energía. Esta energía simplemente es la energía H barra omega 1, ¿cierto? Cero ambigüedad. Y por acá, pues naturalmente va a haber como un nivel, un estado excitado. Pero esto no nos preocupa en este momento, ¿sí o no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo acoplo este átomo con el campo electromagnético que va a actuar como reservorio, ¿cierto? De fotones. Lo primero, este término de acá, alfa de omega, es un término que va a producir un desdoblamiento o un shift, un desfase en este nivel de energía. ¿Cierto? Entonces el nivel de energía que antes estaba aquí en H barra omega 1 ahora se ha desplazado, ¿cierto? Una cantidad delta que depende de este alfa de omega. Este alfa de omega es un shift. Típicamente esto está relacionado con el Lamb shift. Ustedes lo pueden consultar en el capítulo 5 del Sakurai, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esto es lo que hace la parte real. La parte real desplaza la energía hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace la parte imaginaria del tensor de correlación espectral? La parte imaginaria lo que va a hacer es que va a indeterminar la energía de ese nivel. Si antes estaba bien determinada, ¿cierto? Era un delta, como lo que nosotros vimos el viernes, la clase pasada en el viernes con la densidad de estados, ¿cierto? Nosotros vimos que en el límite de baja temperatura, que es otra forma de nosotros decir el límite de sistemas cuánticos cerrados, la densidad de estados iba a ser como un delta que está ubicado en H barra omega igual a EM menos EN, ¿cierto? Esto fue lo que nosotros vimos en la clase pasada y nosotros vimos que solamente esta energía se comienza a indeterminar cuando aumentamos la temperatura. Y cuando aumentamos la temperatura lo podemos hacer
acoplando el átomo con un reservorio. Entonces, esta energía acá en la densidad de estados del día viernes la podemos indeterminar un poco, ¿cierto? Y volverla como una lorentziana, como lo que uno ve en electrodinámica 2 cuando uno ve el dipolo de Hertz y cuando uno ve el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Que en el oscilador de Lorentz, cuando hay disipación clásica, o sea, en la interacción entre un átomo visto clásicamente como un oscilador y la radiación vista clásicamente como un campo electromagnético, entonces nosotros podemos obtener que la polarizabilidad, ¿cierto?, va a tener una parte imaginaria que va a ser de la forma gamma medios, ¿cierto?, sobre omega al cuadrado más gamma medios al cuadrado. Y esto es una forma lorentziana, esto se llama un Lorentzian shape, ¿cierto? Lorentzian line shape. Esto es lo que uno ve en electrodinámica para el caso del oscilador de Lorentz, ¿cierto? Esta será la parte imaginaria de la polarizabilidad en el modelo clásico de la interacción entre la radiación y la materia. Eso es una lorentziana, ¿cierto? Donde esta amplitud de acá es igual a 1 sobre gamma, ¿cierto? Y esta parte de acá es básicamente gamma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ese gamma se le llama broadening. Ese es el ensanchamiento del Lorentzian line shape. Acá, cuando nosotros conectamos, cuando nosotros acoplamos este átomo con el reservorio electromagnético y por lo tanto tenemos acá una parte imaginaria del tensor de correlación espectral, esa parte imaginaria va a determinar este broadening de acá. Entonces, la parte imaginaria indetermina esta energía. Indetermina esta energía y le va a dar un broadening a la distribución de energía de los electrones. Es decir, el electrón ya puede tener cualquier energía que esté en este rango. No solamente la energía de el nivel que yo dibujé en verdecito, puede tener cualquiera. Su energía se va a indeterminar, ¿cierto? Debido al acoplamiento con el reservorio. Ahora, ¿qué significa este nivel de indeterminación de la energía acá, que es gamma? Este gamma de acá, digamos, va a estar relacionado con este S de omega, ¿sí o no? Está relacionado con S de omega, de alguna forma. O sea, entonces, ¿quién es S de omega? S de omega son estas integrales. Y acá estas integrales dependen de la función de distribución de Bose-Einstein. O sea que a medida que la temperatura aumenta, este nivel de indeterminación también va a aumentar, ¿cierto? Porque en la medida que la temperatura aumenta en la función de distribución de Bose-Einstein, básicamente que se comienzan a excitar unos modos propios. Más modos propios se comienzan a excitar para temperaturas mayores, ¿cierto? Bueno, muy bien. Este gamma de acá, que depende de la temperatura, entonces tiene la siguiente interpretación. La interpretación física de este gamma es la tasa a la cual se disipa irreversiblemente probabilidad del estado fundamental hacia el reservorio. Por lo tanto, la tasa, para yo saber cuál es la tasa de disipación, cómo se está disipando información irreversiblemente del estado fundamental, ¿cierto?, al reservorio, necesito calcular el tensor de correlación espectral. Y la parte imaginaria del tensor de correlación espectral, básicamente es lo que me está dando, es el decay rate. Cómo se está disipando irreversiblemente información desde el estado fundamental hacia el reservorio. Información que nunca vuelve, ¿cierto? Es como si ustedes tuvieran acá, por ejemplo, unos osciladores así. Ustedes tienen este oscilador, está acoplado con este otro oscilador, ¿cierto? Está acoplado con este otro oscilador.
Y hay infinita cantidad de osciladores acoplados acá. Si usted aplica una fuerza, por lo tanto, la energía potencial elástica que se produce en la masa 1, en la masa M1, se comienza a propagar a través de todos esos osciladores, ¿sí o no? Y esa energía, esa información que tenía esta masa M1 decae irreversiblemente a lo largo de toda esta cadena, nunca vuelve, porque es una cadena infinita de osciladores. Entonces, así es más o menos lo que sucede con la información que había sobre el estado fundamental. Se disipa irreversiblemente hasta que en un momento ya no hay información. Otra palabra para yo explicar esto es la entropía. Entonces acá ya la entropía comienza a aumentar. Entonces esto es un entropy increase. Y si yo lo veo en términos de los elementos no diagonales los elementos no diagonales, por ejemplo, ρ y j de t, del operador de estado, lo que pasa es lo siguiente. Cuando el operador de estado representa un sistema físico que es cerrado, entonces los elementos matriciales simplemente van a ser como tienen un comportamiento oscilatorio no amortiguado. Pero después van a tener un comportamiento oscilatorio amortiguado cuando yo abro el sistema, ¿cierto? Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, el comportamiento se va a ir amortiguando. Y este término de acá, que nosotros en clase lo llamamos la coherencia, que representa información puramente cuántica, va a comenzar a decaer con el tiempo. Hasta que en un momento no va a haber coherencia cuántica. El operador de estado va a tener una representación matricial diagonal y esto es lo que nosotros llamamos decoherencia. Por lo tanto, la decoherencia no es otra cosa que la consecuencia del decaimiento irreversible de la información de un estado fundamental. ¿Sí o no? Entonces, bueno, chicos, hasta aquí nos trajo el río. Yo quería, yo trabajo como, digamos, con algunos he conversado, con Daniela, con Esteban. Mi área de trabajo son los sistemas cuánticos complejos por fuera del equilibrio. Aquí estamos hablando en equilibrio termodinámico, ¿sí o no? Entonces, cuando uno ya trabaja por fuera del equilibrio, digamos que todo este problema se complica muchísimo, mucho más de lo que está acá. La dinámica por fuera del equilibrio es mucho más compleja, mucho más complicada, ¿cierto? Entonces hay que utilizar otros métodos que no incluyen el operador de estado para tratar problemas por fuera de equilibrio. Hay unos métodos con el operador de estado que se llama Hierarchical Equation of Motion, ¿sí o no? Pero son muy duros de tratar perturbativamente, durísimos, ¿cierto? O sea, es un lío tratarlo perturbativamente. Entonces, esta es básicamente la herramienta con la que yo desarrollo investigación, que son funciones de Green por fuera del equilibrio, también algo de operador de estado, no mucho, pero algo de operador de estado. Y nosotros lo aplicamos a sistemas como por ejemplo los sistemas de termodinámica cuántica, lo aplicamos a sistemas de materia condensada que típicamente están relacionados con el magnetismo o con la superconductividad, y tratamos de entender también cuál es la interrelación que hay entre las vibraciones nucleares y otros fenómenos de la materia condensada como el magnetismo, la superconductividad inclusive, y también fenómenos elastodinámicos a nivel de materia condensada, en dos direcciones. Las direcciones que a nosotros nos interesan son la termodinámica cuántica, tanto en la parte del magnetismo como la superconductividad, que está relacionado con los intercambios de energía entre sistemas cuánticos abiertos, reservorios y su dinámica, ¿sí o no? Pero naturalmente en el límite de no equilibrio, no así como tenemos que, sino cuando estamos por fuera del equilibrio termodinámico. Esa es una. Y la otra cosa que nos interesa es que nosotros queremos proponer modelos teóricos que nos permitan entender a profundidad la correlación que hay entre la estructura y la función de un sistema físico.
específicamente de algunas moléculas y polímeros. Eso sería la correlación entre estructura y función, ¿cierto? Eh, yo tengo, digamos que el semillero de investigación, mi grupo de investigación, tiene sede principalmente en la Universidad del Valle, ¿cierto? Yo trabajo, digamos, bajo la autoridad del profesor Juan Carlos Granada, que es el director del grupo de investigación en física teórica del Estado Solo y la Universidad del Valle. Y yo trabajo en un subgrupo, el subgrupo de transporte cuántico, ¿cierto? Con el apoyo de la profesora Karen Rodríguez, que ha sido mi tutora en el postdoctorado en la Universidad del Valle. Y tenemos otra sede de investigación que es en la Universidad de Pamplona, pero pues no sé hasta cuándo esté yo en la Universidad de Pamplona. Entonces, pero ustedes podrían revisar. Nosotros tenemos en la página que les había pasado al principio, pero es que no me sé cuál será la página. A ver, yo busco Wix, a ver si aparece Juan David Vázquez Jaramillo. Busquemos a ver, para yo mostrarles. Acá en la página aparecen más o menos algunas direcciones de investigación que nosotros consideramos. Sí, apareció de primera. Entonces acá está Theoretical Physical Chemistry. Fisicoquímica teórica y termodinámica cuántica. La fisicoquímica teórica es un área que estudiamos nosotros los físicos, ¿cierto? Entonces simplemente se llama química porque nosotros dedicamos los esfuerzos a estudiar la estructura de las cosas, ¿cierto? La estructura, pero desde una perspectiva, estudiamos la estructura, pero desde una perspectiva muy de intercambios de energía, ¿cierto? Intercambios de energía cuántica, intercambios de partículas que obedecen una naturaleza cuántica. Acá tenemos algunos énfasis de investigación, estos son algunos sistemas cuánticos abiertos, pero ya por fuera del equilibrio que nosotros trabajamos, tenemos moléculas con microscopios. Estos metales que ustedes ven acá son puntas y superficies de microscopios, ¿cierto? Y estudiamos la relación que hay entre la coherencia cuántica y la estructura, ¿cierto? ¿Qué tipo de estructuras dan origen a qué tipos de coherencias cuánticas? Ahí hay algunos artículos que hemos publicado. Entonces también estamos interesados en la interrelación de las vibraciones con el spin para dar origen a diferentes fenómenos en el magnetismo. Acá tenemos, por ejemplo, algunos proyectos sobre refrigeración termoeléctrica y conversión de calor en electricidad, pero en nanoescala, ¿cierto? Acá tenemos un refrigerador termoeléctrico y queremos saber cómo podemos utilizar energía eléctrica para convertir la energía eléctrica en refrigeración o cómo podemos convertir el calor en energía eléctrica útil para configurar estas moléculas que ustedes ven acá, que son dos moléculas magnéticas, ¿cierto? Entonces, y también estamos estudiando cómo podemos convertir calor en trabajo de spin, ¿cierto? Que es una nueva forma de trabajo que se está considerando en sistemas en la nanoescala. Entonces, digamos, debido a mi cercanía con el tema, les quería más o menos como contar una historia sobre los sistemas cuánticos abiertos y que ustedes pudieran explorar por lo menos un ejercicio que estuviera relacionado con los sistemas cuánticos abiertos. Listo, chicos. Entonces, ¿qué nos falta? Como quedamos el viernes, yo quedé con Adrián, que Adrián me imagino que les avisó. El tercer punto del parcial se los voy a hacer yo, ¿cierto? Yo se los voy a hacer todo, ¿sí o no? Absolutamente todo. ¿Qué es lo único que yo demando en el parcial? Lo único que yo demando es que ustedes me expliquen el ejercicio con buen nivel de detalle, muy buen nivel de detalle, me lo expliquen por favor en el parcial, ¿cierto? El ejercicio es una cadena de átomos, ¿cierto? Cuantizada. Vamos a cuantizar la cadena de átomos y vamos a hallar la relación de dispersión. Hasta donde alcancemos a llegar, hasta ahí ustedes me explican. Listo. Entonces no hay que terminar nada después ni nada de eso, sino hasta donde alcancemos a llegar. Y ese es un ejercicio que les vale 2 puntos. O sea, si ustedes no sacan siquiera 2 N de parciales, ahí sí pues como berraco, ¿sí o no?
Entonces, ese es uno que nos falta. Y nos faltaría un tercer ejercicio. Les dije que eran 3 ejercicios de taller. El del viernes, el de hoy y otro, ¿cierto? Ese lo hacemos el viernes, ¿cierto? Ya tendrían toda la tarde del viernes para que lo terminaran de pasar y de configurar. Ese sí es un ejercicio sencillo, es cortico, y trata de mirar a ver uno cómo trabaja con operadores de segunda cuantización, qué hace con ellos, si hace Fourier, cómo hace Fourier, ¿cierto? ¿Para qué sirven? Es un ejercicio como muy conceptual, donde queremos demostrar que el grafeno, que es un material que se trabaja mucho, digamos, en la arena del estado sólido, el grafeno es un material relativista y que tiene en el límite de vector de onda nulo una dispersión relativista. La dispersión de energía no relativista, como nosotros hemos visto en el curso, chicos, es una dispersión de energía que es h barra cuadrado k cuadrado sobre 2m. O sea, esto en el dominio de k, esto es una parábola, ¿cierto? ¿Cómo es la dispersión de energía en el dominio relativista? En el dominio relativista es una línea recta, ¿sí o no? Entonces nosotros con este ejercicio del grafeno lo que queremos demostrar es que el grafeno alrededor de K igual a 0 tiene una dispersión que es como si fuera un cono, ¿cierto? Eso se llaman los conos de Dirac y tienen propiedades ampliamente conocidas por ser topológicas y de geometría diferencial no trivial. Entonces este es un problema muy interesante, el del grafeno. Y nosotros podemos llegar a la dispersión relativista del grafeno usando, digamos, hay unos truquitos de segunda cuantización bastante básicos, pues, ¿cierto? Entonces, ese sería el tercer ejercicio. Simplemente es que también lo pasen y lo expliquen en sus propias palabras. Y así, digamos que el esfuerzo que ustedes tienen que hacer para el último parcial simplemente se enfoca en los 2 ejercicios que le envié la semana pasada, que son bastante sencillitos. Yo veo que Joan Camilo y Kevin como que ya llevan bastante entendido, bastante realizado. Ese primer ejercicio es bacano, ¿cierto? Sobre todo por las implicaciones físicas que tiene. Entonces, Daniel, Anito, hablar con vos un segundo. Ya le contesté a Daniel al WhatsApp las 2 preguntas que usted me había hecho. Entonces, una se la contesté el sábado, la otra contesté ayer para que por favor revise si es tan amable y me comente. Listo. Sí, profe. Entonces, y regálame 2 minutos, le pregunto una cosa. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿el parcial hay que entregarlo en LaTeX o se No, 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 puede? no entregue eso como usted quiera. Ah, ok, Yo no gracias. lo puse, o sea, yo no lo puse ahí en las especificaciones del taller porque ya pues apenas con una semana para uno entregar queda como berraco, ¿cierto? Pero pues después ustedes lo pueden pasar si les gustó el tema, lo pueden pasar en látex para que les quede ahí como los ejercicios. Son temas bacancitos, ¿sí o no? De los que se puede aprender mucha física, muchísima física. Esto tiene mucha, mucha física. No tiene tantas matemáticas como física, ¿cierto? De pronto, o sea, el segundo punto del parcial, que requiere cierta pericia para uno identificar dónde hay que usar el teorema de Wigner-Écart, eso es lo único, ¿sí o no? Pero ustedes, una vez ustedes identifiquen dónde hay que utilizar el teorema de Wigner-Écart y dónde hay que calcular los coeficientes de Clebsch-Gordan, ya esa vaina, mejor dicho, sale como por el tubo, pues 5 segundos termina el problema, ¿sí o no? Si no me quieren, pregúntenle a Adrián, que yo creo que ya lo hizo, ¿sí o no, Adrián? Adrián llega como terminando, me parecía a mí. Es breve la vuelta. Eso sí, no se vayan a copiar entre ustedes, chicos, porque eso sí es una vaina muy desagradable. Y yo me voy a dar cuenta. En mecánica clásica no anule ningún parcial, pero sí anule puntos. Entonces, esfuércense, exploren ustedes mismos el ejercicio, ¿cierto? Y verá que todo va a salir bien. Entonces, esto es open. Coloquémosle acá intro to OPNA.
Profe, está bien, muchas gracias. Feliz tarde. Listo, todo bien. Profe, yo sí tengo una pregunta. Jeje. Dime, Héctor. Bueno, de la presentación ya no supe del tercer parcial. No se le he mandado, pero no sé si le tengan que dar algún otro formato o con el formato que tengo ya sea suficiente y se la mando por correo. O No, mándemela por correo, entonces yo le digo qué hacemos, listo. listo. Bueno, no sé, dijo que me iba a dejar como otro trabajo para el cuarto parcial, pero no sé si también mejor hago esos ejercicios o No, 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 ni riesgos. No. confirmo. No, si no había tenido, digamos, a exposición, no había sido expuesto a esto antes, entonces va a estar difícil, ¿sí me entiende, Héctor? Sí, Entonces, confirmo. ¿quién confirmó? Yo, yo solo, Ah, pero ya, ya. sí, no. Ah, ya, ya. Yo pensé que había sido Adrián que estaba tirando ahí otra de sus bromitas. Ay, Entonces, no, no, no. No, porque los chicos que vienen de la Universidad de Antioquia, ellos han tenido exposición a ya cursos de física matemática relativamente avanzados, ¿cierto? confirmo. Han tenido exposición a fundamentos de mecánica cuántica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, ya es distinto, ¿sí o no? Y Santiago, por ejemplo, sí, pues, ¿cuántos cursos de topología ha visto usted, Santiago? ¿Hay 20 o qué? Eh, en luego yo ya tengo un doctorado en topología. Entonces, no, sí, ahí hay mucha exposición a la parte matemática, Héctor. Entonces, pero para usted, yo quiero que usted se sumerja en ese problema de esos dos videos, que lo aprenda bien, ¿sí me entiende? Ok, de los problemas, bueno, del problema del efecto Zeeman y